Paz a vosotros, mis amados hermanos. Bien, hermanos, última parte de este santo sábado. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y un punto de fe, un punto básico que nosotros tenemos como iglesia de Dios israelita, en la cual, hermanos, nuestra fe, parte de nuestra fe está sustentada en 39 puntos de fe, hermanos, de nuestra doctrina. El punto de fe número 1 trata de eso, trata de la Biblia, de lo que es la palabra de nuestro Dios. Es el primer paso, hermanos, el que vamos a estudiar. El primer paso, ¿por qué la Biblia es el punto de fe número 1? Porque de ahí obtenemos nosotros lo que creemos, lo que necesitamos. De ahí fundamentamos, hermanos, por qué creemos en la Biblia, por qué creemos en la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21, texto que ustedes ya conocen y que así nos introducimos en el estudio de la palabra de nuestro Dios a través de la Escritura. El apóstol Pedro dice así, mis amados hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21. Así. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha, que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Es muy claro. La Biblia no es inspirada por los hombres. Sí es escrito por ellos. Pero Dios, que es perfecto, hermanos, no cambia por sus atributos. Entonces, hermanos, nuestro Dios es infalible, su palabra es infalible. Otro texto, hermanos, para entrar ya en estos textos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así a través de la palabra de nuestro Dios, que como hemos entendido a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de nuestro Dios, dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Aquí hay una palabra, hermanos, que dice divinamente. ¿Por qué dice que toda escritura es inspirada divinamente? Porque el que interviene, hermanos, es nuestro Dios, ¿sí? Pero Él no lo hace directamente. Utiliza elementos, siempre ha sido así, hermanos, para poder hacer las cosas que nuestro Dios dice a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice el verso 17. Hermanos, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que hay una razón de lo que está escrito en ese libro sagrado, es suficiente, es perfecto y que hace algo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es su efecto, hermanos? Dice que somos instruidos para que crezcamos, avancemos espiritualmente, para ser perfectos, para, dice aquí, para saber, hermanos, que en las Escrituras hay reglas puestas por nuestro Padre Celestial. Yo les comentaba en la mañana, la Biblia tiene sus reglas en cuanto al día de guardar, como lo es el día sábado. Dice que el sábado se debe de guardar de tarde a tarde. Esa es una regla, ¿sí? Que no es como el tiempo actual con este reloj, hermanos, que el tiempo es romano. No, hermano. El tiempo bíblico va con los astros, va con la puesta del sol. Es muy diferente, mis hermanos, como dice aquí, a través de la Escritura.
a través de la misma palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, después de esta introducción, dice aquí, la Biblia es el libro más importante para la humanidad. Durante su larga historia de la humanidad, es el libro más escrito en todos los idiomas. Es el libro más antiguo, más leído, más amado. Y ahorita vamos a ver en ese concepto, hermanos. La Biblia fue el primer libro publicado a través de la imprenta, hermanos. Sus palabras de la Biblia, hermanos, fueron las primeras en transmitirse por la línea inalámbrica del telégrafo. Con eso lo inauguraron, con hablar las palabras de la escritura, de la palabra de nuestro Dios. De acuerdo a la Sociedad Bíblica Unida, hermanos, se hizo un estudio entre los años 1815 a 1975. Se imprimieron de copias de la Biblia 5,000 millones. Otra estadística, desde el 2014 se distribuyeron hasta hoy, hermanos, millones de Biblias al año, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar, hermanos, a otra diapositiva. Siendo este libro tan maravilloso, ¿qué cree, hermanos? Que debería de ser esto, que el ser humano debería de estar entregado ávidamente a su estudio, pero la realidad no es así. Hay una pregunta, ¿se respeta la Biblia? Sí, pero se le ignora, se desconoce su objetivo, se menosprecia su mensaje, se malentienden sus palabras y se cita equivocadamente. La Biblia es la palabra de Dios. Se debe de estudiar con toda seriedad, con todo entendimiento y perseverancia en ellos, porque ahí está la vida eterna y son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, hermanos, en San Juan 5:39, que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas os parece que podéis tener la vida eterna. Entonces, Jesucristo, Él sabía cómo están las Escrituras. Nos hace la invitación a que la escudriñemos, hermanos, para que nosotros, hermanos, aprender en nuestra iglesia, tenemos que aprender a escudriñar la palabra de nuestro Dios. La Torá, hay en veces que tiene acento, hay veces que no tiene acento, hermanos. Es la ley. Se aplica al Pentateuco. Posteriormente, hermanos, esa palabra se amplió en algunas ocasiones y algunos lo dicen, hermanos, abarca los 39 libros del Antiguo Testamento. Dice de San Lucas capítulo 24, verso 44, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, Jesús divide el Antiguo Testamento en 3 secciones. Se conoce como la Torá, Nevilín y Tejinín. Estas, sus primeras 3 palabras, hermanos, son las 3 secciones de la Biblia y se sacan las letras iniciales para decir Biblia en hebreo, que es la Tanakh. El nombre de la Biblia, hermanos, no aparece dentro del libro sagrado, de este libro santo, porque fue en Grecia, ahí a partir del siglo II antes de la era cristiana, hermanos,
que se pronunció esta palabra, ta Biblia, del plural de biblos, que quiere decir libro, Biblia, rollos, libros o biblioteca, porque son nada más del Antiguo Testamento, vemos que son, hermanos, 39 libros de las Escrituras. Siendo la Biblia la palabra de Dios, creemos que es en ella donde Dios ha depositado su verdad para dar la vida eterna a todos los que creen en Él. La Biblia contiene la historia de la creación, la caída del hombre en pecado, la promesa de un plan de redención para el hombre pecador, la elección y el llamamiento de Abraham y su simiente para adoptarlos como hijos de Dios, la desobediencia constante del pueblo de Israel, la realización de un pacto nuevo, el cual incluiría a personas de otras nacionalidades como nosotros, hermanos, el establecimiento de la iglesia y una serie de anuncios anticipados de lo que ha de acontecer tanto al mundo como al pueblo santo, hasta el establecimiento del reino de nuestro Dios aquí en la tierra. Además, dentro de sus páginas se encuentra el secreto de la sabiduría, la fórmula para el éxito, el secreto de la inmortalidad y la solución a muchos enigmas de la vida, como es de quién vine, a qué vine y a dónde voy. También, hermanos, vemos que el tema central de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente cito San Lucas 24, 46 al 47. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, según San Lucas 24, 46 al 47. Tema principal, nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, tenemos unas preguntas y ojalá me gustaría que participaran los hermanos, las hermanas, las hermanitas. Si tienen la respuesta, mándenlos, hermanos, que nuestro hermano Daniel está atento aquí para recibir las respuestas. Pregunta: ¿quién dividió la Biblia en capítulos? Todavía no se escucha la pregunta. Acuérdate que tiene que pasar un minuto más para que se escuche la pregunta por el retraso que tiene. Ok, bien. Hay que estar. Me está dando indicaciones nuestro hermano Daniel. Pero esa es la pregunta, hermanos. ¿Quién fue el que dividió la Biblia en capítulos? También vamos a ver otra pregunta. ¿Quién la dividió en versículos? Su nombre y en qué año. Y ustedes lo pueden investigar y lo pueden encontrar. Entonces, esperamos un tiempecito, hermanos, para quien nos contesta estas preguntas acerca de quién la dividió en capítulos, quién la dividió en versículos. Apenas estás haciendo la pregunta de quién. Apenas está escuchando la pregunta. ¿Quién la dividió? Ya se escuchó, ¿eh? Ya se escuchó. A ver, ahorita si comentan algo. A ver, hermanos, si hay algún comentario de algún hermano, alguna hermana que conozca estos datos, nos los puede pasar. Si no puede así. Dice Israel, el fraile. ¿Pero cómo? ¿Cuál fraile? ¿Cuál fraile? A ver, hermano Israel. Muy bien. Vamos a... Dice José Félix Casiodoro de Reina, hermana. Vamos a... José Félix Casiodoro de Reina, comenta. Gracias por su participación, hermano José. Bien, por el tiempo, hermanos, vamos a poner aquí. Ahí está, miren, hermanos. La Biblia fue dividida en capítulos por el cardenal
Hugo de Sancaro. Pueden buscar su biografía por el año 1250 después de la era cristiana, es decir, después de Cristo. ¿Sí, hermanos? Ese es el personaje que la dividió en capítulos, como hasta el día de hoy ha ido mejorando y la tenemos. Pero también preguntaba quién la dividió en versículos. Ya está en los capítulos, ahora en versículos. Sí, hermano. Contestó Rubicelli, Stien, me parece. Gilberto dice Stephen Lantón. Y dice José Félix, la dividió Casiodoro de Reina en 1960. Y Gilberto dice un clérigo inglés. Son las respuestas que hay hasta ahorita. Gracias, hermanos, por participar. Vamos a ver, hermanos. Ahí está, mire. Quien la dividió en versículos fue Robert Steven, como dice nuestra hermana Rubicelli por el apellido, en el año de 1550 después de la era común, o sea, después de Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en 2 lenguas. ¿En cuáles? 2 lenguas fue escrito el Antiguo Testamento. Todavía no se escucha la pregunta. De las 2 lenguas todavía no se escucha. Es que tiene un retraso de casi un minuto. Si alguien, hermanos, tiene alguna respuesta, mándenos su respuesta, hermano, aunque se ponga aquí la respuesta. De todos modos, vemos su participación, la cual le agradecemos, hermanas, hermanos, la participación que ustedes tienen. ¿Sí? El Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, se escribió en 2 lenguas. ¿En cuáles? Vamos a ver este siguiente punto, hermanos. También el Nuevo Testamento se escribió en otra lengua, que no es con la cual se escribió el Antiguo Testamento, sino es otra lengua. Es decir, toda la Biblia, hermanos, que hoy conocemos, se escribió en 3 lenguas. ¿Cuáles son? Gilberto dice que quiere una revisión porque Internet dice otra cosa. Ok. Luego se cotejan los datos. Ok, hermano. Luego seccionamos con nuestro hermano Israel. Dice la hermana Rubicelli, arameo y griego. De las 2 lenguas que preguntaste. Ok, vamos a ponerlo aquí, hermano. Mire, el Antiguo Testamento se escribió en 2 lenguas nada más, en el hebreo y el arameo. Es un caldeo antiguo. Podríamos verlo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, hermanos, solo fue en una lengua, en griego. Así que el Antiguo Testamento en 2 y el Nuevo Testamento en griego. Siguiente pregunta, hermanos, de la Biblia. Contestaron también otros hermanos. Sí, a ver, hermano. Daniel Calderón, hebreo y arameo. Israel, arameo y hebreo. Gilberto, arameo y hebreo. Y hebreo, Karen. Muchas gracias. Gracias por participar. Ayúdenos, hermanos. Muy bien. En lo que va caminando esta pregunta, hermanos, ¿cuál es la palabra más larga en la Biblia? Una pista. Solo esa palabra, hermanos, tiene 17 letras y se encuentra en el Antiguo Testamento. Sí, hermano Daniel. Silvia Esquivel también contestó hebreo, arameo. Sí, muy bien, gracias, hermana Silvia. Sí, ahora, hay una palabra en toda la Biblia, la más larga, hermanos, tiene 17 letras. ¿Sabe dónde está? ¿En qué libro? ¿Qué capítulo y qué verso? Ahí está la palabra más larga que se encuentra en toda la Biblia, mis hermanos. Todavía no se escucha la pregunta, es que si tarda un ratito, todavía no. Te están contestando todavía la primera, la segunda. Ahora sí ya se está escuchando la palabra más larga. Se está escuchando la palabra más larga. Ya se mandó. Ahorita que comento. Muy bien. Voy a poner la respuesta, hermanos.
Si ustedes ven un error, con confianza, háblenos, díganos, presenten los datos y nosotros lo cotejamos y lo vemos, hermano. Pero por el tiempo, para aprovecharlo, aquí está, mire. Esta es la palabra más larga. Maher, Salal, As, Bash. Se encuentra en Isaías, capítulo 8, versículo 1. Sí, la hermana Rubicili lo contestó antes Qué de que bueno. lo dijeras tú. Isaías 8:1. Muy bien. Qué Y, bueno. y Di Matamoros también puso ahí un documento donde dice, bueno, se habla de que unos 3 siglos después se tiene conocimiento de que Estienne fue el primero, pero realmente hay datos de que no fue el primero, que hay evidencias de que hubieron otros, incluso otros. Llama aquí, dice que incluso copistas judíos ya habían dividido esa parte, pero pues sí, oficialmente digamos que es Estienne, ¿no? Oficial, Sí, pero tiene el dato de que pudo haber sido desde antes. muy bien. Bueno, hermano, muy bien. Gracias por los datos, hermano. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿En cuántos libros del Antiguo Testamento no aparece la palabra Dios? Eso sí lo deben saber porque es hasta una pregunta de concurso. Yo me acuerdo que la hacían mucho, hermanos, pero hay libros del Antiguo Testamento donde no aparece la palabra Dios. Una pista, son tres libros, hermanos, donde no aparece ahí la palabra Dios. Así que esperamos nos gane el tiempo, ¿verdad, hermanos? Pero seguimos. Vamos a seguir, hermanos. Vamos a poner la respuesta y cotéjenla. Mándenos sus comentarios, hermanos, para que veamos acerca de esta pregunta. Hay libros del Antiguo Testamento, no aparece la palabra Dios. Es un profeta menor, es un libro poético y es un libro histórico. Ya se mandó ahorita esa pregunta que acabas de hacer. ¿En cuántos libros del Antiguo Testamento no aparece la palabra Dios? Dice Exacto. aquí Daniel Calderón en uno, en Esther. Muy bien. Correcto. Ya uno, faltan dos más. Gracias, hermano, por participar, hermano Daniel. Faltan dos. En Esther sí, contestó Gilberto también. Sí, bueno, vamos a poner la respuesta y usted lo checa ahí, hermano. En Esther, efectivamente, en el Cantar de los Cantares y en un profeta menor llamado Abdías. ¿Sí? Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Sí? Para que lo coteje, para que lo vea. La palabra Señor no aparece en 9 libros de la Biblia. Sí, hermano, 9 libros de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no aparece la palabra Señor. Vamos a esperar un momentito, porque dice nuestro hermano en lo que viaja la pregunta, hermanos, pero esa palabra Señor, 9 libros de la Biblia. Del Antiguo Testamento, hermanos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solo en 2 del Nuevo Testamento no aparece esa palabra Señor. Sí, apenas va a salir la respuesta, pero esa sí está difícil. Sí. Esa del Señor sí está. A ver qué comenta, pero sí se ve difícil, se escucha difícil. Ya, ya se escucha la pregunta del Señor. A ver, ahorita sí comentan, Sí, pero esa sí la veo difícil. muy bien. Entonces, hermanos, comenten que en 9 libros de la Biblia no aparece la palabra Señor. ¿Cuáles son? ¿Quién nos manda 1, 2, 3? ¿Cuántos libros? 9. Ponemos la respuesta.
Vamos a poner la respuesta, hermanos. La respuesta está. 9 libros de la Biblia. No aparece la palabra Señor. Levítico, Esther, Cantar de los Cantares, Joel, Jonás, Nahum, Ageo, primera y tercera carta del apóstol Juan. Ahí no aparece esa palabra. Chéquenlo, hermanos, véanlo, para que ustedes analicen ahí los textos de las Escrituras. Sí, eso no lo pudieron, no la contestaron. Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a avanzar, hermanos. La palabra amén, ¿en dónde por primera vez aparece en la Biblia? Posteriormente, en otros libros del Antiguo Testamento, ya aparece esa palabra amén. La palabra amén, por primera vez, ¿dónde la encontramos? ¿En qué libro? Y luego lo vamos a ver en más libros del Antiguo. Estamos hablando ahorita del Antiguo Testamento. Del anterior contestó Daniel, está difícil, pero uno no es en Cantares, bueno, más bien pregunta. Y Marco Antonio había comentado de Abdías, de la preguntante. Es que son de las preguntas, de la pregunta anterior. Ok, está bien, hermano Daniel, felicidades, sí. Es Cantar de los Cantares también, son 9. Ahora estamos con la palabra amén. ¿Qué libro de la Biblia por primera vez aparece la palabra amén? Y posteriormente hay más libros, solo del Antiguo Testamento. Ahorita estamos hablando del Antiguo Testamento. Apenas está escuchando la pregunta. Sí. De la palabra amén, apenas está escuchando la pregunta. Ok. De todos modos, si nos mandan su respuesta, aquí las tenemos. Dice Gilberto Márquez Gilberto en Éxodo. Éxodo. De la palabra amén, me imagino. Sí. Gracias, hermano Gilberto, por estar participando, hermanos. A ver, hermana Tere, hermana Ruth, no la oigo. Hermana Tina, Karen, Noemí. A ver, hermanos, Joseph, hermano Miguel. Dice Idi Matamoros, Tamaulipas, solo sabía que en Esther no se mencionaba la palabra de Dios. Señor. Sí, es que todavía están viéndolo, pero ahorita ya se escuchó la pregunta de Señor. Ok. Los que están comentando del anterior. Ok, muy bien. Pero ya tienen el dato de la pregunta nueva. Bien, hermanos. Aunque mande su respuesta tarde, pero aquí lo vamos a dejar, lo vamos a poner. La palabra amén por primera vez se oye en el libro de los Números, Deuteronomio, primer libro de los Reyes, primer libro de las Crónicas, en Nehemías, en Salmos, en Isaías y en Jeremías. Ahí encontramos la palabra amén. Sorry, hermano, quien dijo que en Éxodo no. En Éxodo no aparece la palabra amén. Es a partir del libro de Números. Voy dando la siguiente pregunta, hermanos. En el Nuevo Testamento tiene 27 libros, en sentido general, pero solo en uno de ellos no se menciona la palabra Jesús. ¿Cuál es, hermanos? Dice nuestro hermano Daniel que tengo que dar tiempo, exacto. Sí, por el retraso, es que hay un retraso de la transmisión. Es correcto. Ellos apenas están escuchando. Es correcto, nuestro hermano aquí está supervisando, nuestro hermano Daniel, hermanos, pero uno de los 27 libros del Nuevo Testamento no menciona a Jesús. ¿Cuál es, hermanos? ¿Una pista? Sí, claro, es una carta que no menciona a Jesús.
Apenas estaba escuchándose la pregunta, ¿eh? Ok. Vamos a esperar un momentito. Apenas acabo de escuchar la palabra Jesús. Apenas está corriendo la ardilla. A ver, ahorita que comenta. Ahorita. Dice la hermana Rubicelli en Apocalipsis. No, pues tú No, dijiste que era una carta. sí, Apocalipsis es un libro. Ahorita vamos a ver la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Apocalipsis no es una carta, es un libro. Así que yo le di una pista que era una carta. Gilberto comenta Hebreos. Hebreos José Félix comenta en el libro de Judas. de Judas. Hebreos, Judas, Apocalipsis. Lo que se ha mencionado hasta ahorita. Ok, vamos a dar la respuesta, hermano, y usted chéquela. Dice aquí, ¿sabe dónde, hermanos? ¿Cómo se llama la carta? Tercera de Juan. No se hace la mención del Señor Jesús. Chéquelo y analícelo, hermanos. Avanzamos. La hermana Silvia también había comentado. Silvia Esquivel Sí, comentó Hebreos. ok, no. Es tercera de Juan. Pueden checarlo. Está pequeña esa carta. Y chéquenlo, mis hermanos, ¿sí? ¿Algo más, hermano Daniel? No, nos comenta que son preguntas de bachillerato. Ah, ya ven. Tan difícil. Por eso preparamos el tema con anticipación, hermanos. Bien. Matamoros. Materiales usados para escribir lo que hoy conocemos como Biblia. A través del tiempo, hermanos, los 10 mandamientos sabemos que fueron escritos en 2 tablas de piedra. La ley de Moisés también se escribió en tablas de piedra. Había rollos, por ejemplo, a Jeremías, un rey le quemó un rollo, la escritura que había en ese rollo, hermanos. Se lo quemó y posteriormente se volvió a escribir otra vez. Y se dice, los comentaristas mencionan, hermanos, que era el libro de Jeremías, pero se volvió a recuperar. Pero sí le quemaron el rollo de lo que iba escribiendo y Jeremías, se lo llevaron al rey y como no eran palabras buenas para él, pues hermano se enojó y lo quemó. La Biblia se ha escrito, hermanos, en rollos, papiros, pergaminos o piel. Pergamino es la piel, posteriormente. ¿Cómo eran esos rollos, hermanos? Se formaban tiras largas para leerlas. Se sostenía con la mano izquierda y con la derecha se iba desenrollando lentamente, hermanos, y se leía en voz alta frente a un grupo de personas. Y todos muchas veces leemos Nehemías 8, hermanos, donde Esdras dice que desde la mañana hasta la tarde estaba leyendo la ley al pueblo. Entonces, eso es lo que encontramos ahí, hermanos. Cómo era la manera, la técnica de esos rollos, cómo se leían. Con la mano izquierda y con la derecha, hermanos, se iba desenrollando para ir leyendo. Bien, vamos a pasar al siguiente pregunta de la Biblia, hermanos. Primer libro, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? Ya no les pregunto en el año, pero fue en el año 50 después de la era común, es decir, después de nuestro Señor Jesucristo. Está registrado primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. La pista es que fue una carta. ¿De quién? Pues de las muchas que escribió el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cómo se llamaba ese libro? Y fue alrededor del año 50 después de Cristo. Sí, de la pregunta anterior también llegaron a comentar hermana Teresa. En Santiago dice el hermano José Raggio. Israel en una carta al apóstol Pablo. Y Robicelli comentó si era Lucas. Es de la pregunta anterior, ¿no? Bueno, ya contestamos que era tercera de Juan.
Ajá, Es el que contestamos, ¿no, hermano? sí, Ahora estamos el primer libro del Nuevo Testamento. sí, ya se está escuchando ahorita la pregunta. Qué bueno, qué bueno, les agradezco, ingeniero Ragio, hermana Tere, hermanos, qué bueno que están participando y que ustedes anoten, apunten estos documentos, porque de los temas que estamos dando, hermanos, eh, estoy sacando algunas preguntas de los temas ya pasados para en una tarde como hoy, vamos a recordar esos temas que hemos visto, pero a través de preguntas, esperando que pues sí me hayan puesto atención, hermano, no por mí, sino por la palabra de Dios y que hayan anotado, hayan apuntado, ¿sí? Entonces, El hermano Daniel Calderón comenta que en Romanos Romanos. es la primera respuesta que tenemos y estamos a ver si. Gilberto comenta que Santiago. Mm, Contestaron que Romanos, Santiago, y a ver si alguien más comenta, alguien más también pone su respuesta. Este, usando ahí, ahorita tenemos esas dos respuestas, Romanos y Santiago nada más. muy bien, ya lo pusimos ahí en un punto, hermano. Primer libro del Nuevo Testamento escrito fue Primera de Tesalonicenses, aproximadamente por el año 50 después de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se conoce como el primer libro del Nuevo Testamento. Del año 50 en adelante se fue escribiendo, hermanos, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Otros libros, pues al final, eh, como por el año 96, etcétera, se terminaron de escribir los libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que vemos, hermanos. Ese es el libro escrito primero del Nuevo Testamento. Queda ahí para que ustedes lo chequen, lo analicen, lo vean, hermanos, y lo busquen. Voy a hablar del siguiente punto, en lo que nos mandan alguna respuesta, hermanos. Los nombres actuales de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, fueron designados por los setentas, al traducir del hebreo al griego los que escribieron la Septuaginta. Porque los hebreos, siguiendo la costumbre semita, hermanos, en hebreo la costumbre es tomar la primera palabra importante del escrito. Y esa palabra importante, la primera, es como designaban un nombre a los libros del Antiguo Testamento los hebreos. Los nombres que nosotros tenemos de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, como del Nuevo Testamento, están en griego. Es decir, por ejemplo, Génesis, todos sabemos qué significa, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, hermanos, hemos preguntado, a ver, hermanos, ¿qué significa Génesis? ¿Qué contestamos todos? ¿Qué decimos, hermanos? Ah, Génesis significa principio, pero en hebreo, Génesis se nombra Bereshit, es muy diferente. Por eso estos nombres son en griego. Éxodo, ¿qué significa? ¿Qué contestamos en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las cabañas, hermanos? Decimos que Éxodo significa salida. Levítico, ¿qué significa? Nos levantamos, mencionamos, hermano, y decimos sacerdocio. Números, ¿qué significa? Y decimos, es que número habla de un censo, significa censo. Y el más fácil que yo creo que recordamos todos es Deuteronomio, que siempre decimos, es que Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Muy bien, hermanos. Dice en uno de los libros de Flavio Josefo que de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo, hermanos, se acomodaron 22 libros o acomodaron en 22 libros todo el Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, de la ley, 5, de profetas, 13, y los escritos, 4. Así lo dividieron en 20, por las letras que son 22 del alfabeto hebreo. Posteriormente, hermanos, hasta el día de hoy,
El Antiguo Testamento por los judíos está dividido en 24 libros, ¿sí? Entonces, pero como se tradujo del hebreo al griego, hermanos, los que tradujeron la Septuaginta, que ya dijimos que es del hebreo al griego, realizaron varios cambios. Y es lo que hoy conocemos nosotros como los 39 libros de la Biblia. ¿Cómo son? 5 de la ley. Libros históricos, 12. Poéticos, 5. Otros poéticos, otros 5. 17 profetas mayores y profetas menores. Es decir, hermanos, hacen un total de 39 libros. Y ahí queda, hermano, ya se puso el punto para que ustedes vean esa situación en cuanto a que los griegos, hermanos, dividieron un ejemplo. El libro de los reyes era solo uno. Lo dividieron en primer libro y segundo libro de los reyes. De Oseas a Malaquías era un libro. Pero los traductores, hermanos, de la Septuaginta lo dividieron en 12 profetas menores. Y así, por eso es que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, hermanos, como con la cantidad de 39 libros. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Si nos pregunta, tiene 39 libros. Nuevamente, hermanos, ¿cómo está dividido el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Sí, hermanos? 4 son evangelios. Hay solamente 2 libros en el Nuevo Testamento. 13 cartas paulinas. 8 universales, cartas universales, y en total nos da 27 libros del Nuevo Testamento. Usted lo puede checar, usted lo puede ver. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? Y ahorita le voy a decir de qué Biblia estamos hablando. 1189 capítulos tiene esta Biblia, que dándole los datos, hermanos, le voy a decir qué Biblia es. ¿Cuál es el capítulo en medio de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis? Si usted tiene la respuesta, mándelo, hermano, hermana, mándelos, hermanitos. Necesitamos revisar la Biblia, estudiarla, hermanos. Un libro tan conocido, pero, hermano, la paradoja es que nadie lo quiere ver. Y luego vamos a ver en otro tema por qué al abrir la Biblia y leerla te da sueño. Si no puedes dormir, hasta dice lee la Biblia y se queda uno inmediatamente dormido. Y es real, pero vamos a ver por qué posteriormente, hermanos. El capítulo medio de la Biblia, hermanos, es el Salmo 117. Es la mitad de toda la Biblia. No sé si le mandaron una respuesta a nuestro hermano Daniel. Sí, de la anterior, el hermano Gilberto decía que era Santiago en el año 44 y 49, Israel Santiago por 2, y luego comentaron, pues internet dice otra cosa, que están buscando, yo creo que en otra cronología, otra. Muy bien. Y luego comenta los hermanos de Idi Matamoros, Tamaulipas, que él sí se sabe el último libro, que es de Apocalipsis, pero ¿por qué no le preguntas eso? Bueno, el hermano de Tamaulipas que me diga cuál es el otro libro del Nuevo Testamento, porque son 2 libros nada más. Que me mande la respuesta el hermano, el otro libro. Como broma. Y Rubicelli, Evangelios y Cartas, Mar Anthony, Salmo 117. Sí, correcto. El hermano Mar Anthony tiene un punto. Qué bueno, hermanos. Rubicelli
comentó Salmo 117. El Salmo 117. Mar Anthony Salmo nada más, que yo le puse el número. Muy bien, hermanos, quiero decirle, hermanos, que nuestra doctrina nosotros no la sacamos de internet, no, hermanos. Nuestra doctrina, algunos datos sí, pero tenemos que cotejarlo muy bien. Nosotros manejamos una cronología que se llama de Ussher, que lo vamos a ver, hermanos, con los jueces, sí, pero casi no, hermanos, de verdad. Tomamos fotos, tomamos algún dato histórico de internet, pero la doctrina no. La doctrina es de la Iglesia de Dios israelita, mis hermanos. Muy bien, el capítulo más pequeño de toda la Biblia. ¿Cuál es, hermanos? El capítulo más pequeño, como también el capítulo más largo de toda la Biblia. Mándenos su respuesta, nuestro hermano Daniel está atento, está escuchando los comentarios y vamos a ver, hermanos, el capítulo más pequeño de toda la Biblia, como el capítulo más grande de toda la Biblia. Así que esperamos su respuesta, mis hermanos, para checarla, analizarla y verla a la luz de la palabra de nuestro Dios. Comenta el hermano, es Idi Matamoros, Tamaulipas, se llama el Sí. El libro de Hechos y el libro de Apocalipsis. Exactamente, muy bien. Con 100, dice. Sí, con 100, hermano, muy bien. Solamente 2 libros se conocen en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos y el libro de Apocalipsis. Muy bien. La pregunta ahorita del capítulo más largo y más corto, pequeño, ajá. Apenas está pasando la pregunta. Entonces ahorita que empiece a correr la ardilla, a ver quién contesta primero y correcto. De todos modos, cuando ustedes mandan su respuesta ya queda registrado, aunque nosotros la contestemos, ya recibimos la respuesta, mis hermanos. Bien, el capítulo más pequeño, exacto, hermano, es el Salmo 117. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Correcto, el Salmo 119. Capítulo de Segunda de Reyes 19 con Isaías 37 es lo mismo, porque narran el mismo hecho. Mis hermanos, otro dato más. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. La parte media solo del Antiguo Testamento es Job, capítulo 29. Hermanos, para que chequen ese dato. El Nuevo Testamento, ¿cuántos capítulos tiene, hermanos? 260 capítulos. ¿Cuál es el capítulo en medio del Nuevo Testamento? Ahí sí me gustaría que me mandaran la respuesta, hermanos. Así como el Antiguo Testamento es Job 29, de los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay un capítulo que es la mitad de todo el Nuevo Testamento nada más. A ver si recibimos la respuesta con nuestro hermano Daniel. Sí, de los capítulos del Antiguo Testamento contestó el hermano Gilberto, la hermana Rubicelli, y ¿quién más? Por aquí había visto que alguien, Daniel Calderón, comentaron del Salmo 117 y Salmo 119. Hermanos de Idi Matamoros comenta, es el capítulo más largo, según recuerdo, de Salmo 119. Sí, correcto. Pero el más pequeño, no sé, se me hace que está tan pequeño que no lo vi. Hermano José Félix comentó Salmo 118, Mar Anthony Salmo 117 y más largo 119. Sí. José Félix, Salmo 119. Son los que se comentaron. Y ahorita ya están recibiendo la pregunta del Nuevo Testamento y a ver ahorita qué comentan, pero ya recibieron la pregunta del Nuevo Testamento. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Daniel. Hermanos, el capítulo en medio que divide el Nuevo Testamento es Romanos 13, para que ustedes lo chequen. Romanos capítulo 13. Otra pregunta, hermanos. Otra pregunta, porque nos está ganando el tiempo, porque nos robaron, las redes nos robó tiempo, hermanos. ¿Cuál es el capítulo más largo del Nuevo Testamento?
Esto según la Biblia inglesa del rey Jaime. Estos datos son de la Biblia inglesa del rey Jaime, repito, capítulo más largo, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es? Sí, hermano. Lucas, capítulo 1. Muy bien. Ahora, hermanos, por falta de tiempo, vamos a entrar ya a la última parte. Estamos viendo la Biblia, la palabra de Dios. Quiero platicarles una historia, hermanos, de un hombre tragado por un pez. Porque mucha gente dice que Jonás es un mito, que solo es una metáfora para darte a entender sobre una ciudad de pecado, de maldad, dice aquí, y que mandaron a ese profeta, pero que él no quería ir a predicar, que Dios lo castigó, lo envió en un pez para comérselo. Pero eso es una anécdota, no es algo real. Mira, eso nos dicen, hermanos, es para entender que cuando quieras hacer algo, lo hagas. Así creen muchos, hermanos, ¿sí? Pero nosotros, si pensáramos así, complicaríamos, hermanos, nuestra doctrina. Estoy hablando de la iglesia de Dios israelita. El no creer en Jonás, hermanos, nos llevaría a un problema muy grande. Porque este punto que vamos a ver, hermanos, es exclusivo de la iglesia de Dios israelita, mis hermanos. ¿Sí? Y vamos a entrar de lleno a Jonás, capítulo 2, versículo 1, que lo vamos a encontrar aquí en la palabra de nuestro Dios. Dice así: Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios, y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo en medio de los mares, y rodeóme la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: Echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuanto a mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás de la tierra. ¿Dónde lo encontramos, hermanos? En Jonás, capítulo 2, versículo 1 al verso 11. Aquí nos dice el relato, hermanos, que Jonás oró, que Dios ordenó un pez, lo tragara, lo echaron del barco, lo tragara, lo expulsara en la costa, y comentamos con la gente y dicen: eso no puede ser, eso no es cierto. Pero hermanos, habría un problema, porque entonces yo estaría dudando de esto que dice este libro inspirado por nuestro Dios. Tendría un gran problema, porque mire, hermanos, lo que este punto está basado en la palabra de nuestro Dios. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, que dice así: y para los que no creen, le podríamos decir: oye, ¿tú crees en Cristo?
En Cristo sí creo. Bueno, te voy a presentar a Cristo lo que dice de Jonás. Pero antes, hermano, dice así: porque si no hay resurrección de muertos, Primera de Corintios capítulo 15, verso 13, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no le levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco, dice aquí, hermanos, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Dice aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios, hermanos, para ir finalizando, hermanos, a, a través, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de estos textos, hermanos, a través de esta escritura, encontramos que lo que dice aquí, muchos hombres mueren, hermanos. ¿Y qué tendría de raro eso? Siempre ha pasado aquí eso. Pero no solo aquí uno murió, sino que Jesús resucitó, porque por esto se fundamenta nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Mira, en primera, estás en pecado, siguen contigo. Estás creyendo en alguien que murió, pero no resucitó. Entonces, ¿en qué se fundamenta nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hace verídico a Jonás? Si no creen a Jonás, bueno, al menos créele a Cristo, porque Cristo dijo esto en San Mateo 12:38, que voy a leer así, hermanos. San Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, el profeta. No creían en Cristo y decían: vamos a pedirle una señal, y como no nos la va a dar, entonces es mentiroso. Pero no le pidieron señal para creer. De hecho, no creían en él. Y Cristo le dijo: bueno, solamente va a haber la señal de Jonás, profeta. ¿Y qué dice el maestro? Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, allá dice un pez, aquí dice la ballena, hermanos, y él menciona el tiempo, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, bueno, ahorita sigo leyendo, hermanos, esta parte, pero aquí dice, hermanos, que lo de Jonás fue real, porque Jesús dice que era un profeta. Cuando alguien en las escrituras nombra a alguien profeta, es que lo reconoce. Además, que sí estuvo en una ballena. Y el tiempo que estuvo lo menciona Cristo, 3 días y 3 noches. Es la única señal por la cual dice Jesús: así el Hijo del Hombre va a estar, que iba a morir, iba a ser sepultado. ¿Y cuánto tiempo iba a estar sepultado? 3 días y 3 noches. Esto significa, hermanos, que es un tiempo completo. No como ahora nos dicen, que Cristo murió un viernes y resucitó el domingo. No es así, es un tiempo incompleto. La Biblia es muy claro y habla de 3 días y 3 noches. Jesús, todo el mundo dice la hora en que murió, y la mayoría dice que murió un día viernes a las 3 de la tarde. Y la mayoría dice que resucitó un domingo. Pero no se puede contar así, hermanos, porque la Biblia es muy clara y dice 3 días y 3 noches. Lo menciona la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Y si contamos los 3 días y las 3 noches, desde el viernes al sábado es un día, una noche. Del sábado al domingo son 2 días y 2 noches. Del domingo al lunes son 3 días y 3 noches. Entonces Cristo resucitaría el día lunes.
Muchas iglesias, hermanos, guardan el domingo porque creen que Cristo resucitó un domingo, que así aprendieron de Jesús, pero Jesús lo ratifica, Jesús lo menciona, Jesús lo dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Jesús ratifica una vez más de Jonás, porque dice aquí a través de las Escrituras, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, ¿qué hace mención de nuestro Señor Jesucristo? Ratifica en el verso 41 que por la predicación de Jonás, una ciudad, hermano, se arrepintió, tuvo arrepentimiento. Jonás no es un mito, porque mito es una mentira. Y es muy claro lo que la Biblia dice, hermanos, y lo que profesa la iglesia de Dios israelita: 3 días y 3 noches. Y el único mentiroso en este caso, ¿quién sería? Pues sería Satanás. Entonces, hermanos, Jesucristo concluye que si eso hizo Jonás, que se arrepintieron, dice, y he aquí más que Jonás, que él era el Hijo de Dios, y él venía, su misión era que todo el mundo se arrepintiera, como lo vemos aquí en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios. Y por último, hermanos, tiempo, pero vamos a seguir viendo de este tema. Dice primer carta a los Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Concluyo, hermanos, este punto muy importante para nosotros como iglesia de Dios, hermanos, donde si lo retenemos, somos salvos. Si no, hemos creído en vano. Es muy claro, hermanos. Jesús, Jonás, Pablo confiaban en los escritos sagrados. Y dice muy claro la Escritura que él tenía que morir y resucitar después de 3 días y 3 noches. Y el profeta Daniel dice que él iba a morir a la mitad de la semana. Y que si Cristo murió a la mitad de la semana y efectivamente en la cruz expiró a las 3 de la tarde, si el profeta dice que a la mitad de la semana, hermanos, que es un día miércoles, entonces de miércoles a jueves es un día y una noche. De jueves a viernes son 2 días y 2 noches. De viernes a sábado a las 3 de la tarde, antes de que termine el sábado, hermanos, son 3 días y 3 noches. Jesús no resucitó un día domingo. Jesús resucitó un día sábado. Punto muy importante que tiene la iglesia de Dios israelita. Hermanos, por el tiempo terminamos nuestro tema, pero tenemos que hablar de muchas cosas dentro de lo que es la Biblia. Ojalá y tengamos la oportunidad de ver la segunda parte de la Biblia en otra forma, cuando la gente lee que dice, y la sangre de tu hermano clama a mí, y por eso no cree, por eso se aburre, por eso no le entiende, hermanos, porque dice, oye, ¿a poco la sangre habla? Y así como eso, muchos textos más que esperamos que en la segunda oportunidad podamos ver esto, hermano.